Bienvenido al vídeo de hoy. Antes de comenzar, aprovecha para dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Así no te perderás ningún contenido inspirador. Comparte este vídeo con al menos 3 personas, entre amigos y familiares, para que juntos podamos difundir este mensaje a quienes más lo necesitan. Ahora, respira profundamente, relájate y acompáñanos hasta el final. Hoy reflexionaremos sobre la vida y las enseñanzas del Padre Pío, uno de los mayores ejemplos de fe y dedicación. Descubre si posees una de estas 3 características que te convierten en una persona verdaderamente bendecida. Prepárate para conocer un momento clave en la trayectoria de este gran santo. El 12 de agosto de 1918, mientras daba gracias después de la misa, el Padre Pío vivió una experiencia extraordinaria. Sintió como si una lanza de fuego atravesara su corazón, una llama ardiente de intensidad indescriptible. Él mismo declaró que le faltaban palabras para explicar lo que vivió en ese instante, como si su alma fuera consumida por una fuerza celestial. Este evento fue un presagio de los estigmas que más tarde llevaría, un signo de su profunda comunión con Cristo. Francesco Forgione, conocido como el Padre Pío, nació el 25 de mayo de 1887 en la humilde aldea de Pietrelcina, en Italia. Hijo de Gracio y María, ambos agricultores devotos, fue bautizado al día siguiente de su nacimiento. Desde muy joven, Francesco demostró una fe inquebrantable y el deseo de consagrarse a Dios. Su madre recordaba que siempre era obediente, respetuoso y fervoroso en sus oraciones. Desde niño, dedicaba horas del día a estar con Jesús y la Virgen María en la iglesia. Desde pequeño, evitaba los juegos y conversaciones que pudieran alejarlo de Dios. Alrededor de los 5 años, ya tenía visiones sobrenaturales que él creía que eran comunes para todas las personas. En estas experiencias, veía a su ángel de la guarda, a la Virgen María, a Jesús e incluso a espíritus malignos. Aunque enfrentaba apariciones demoníacas que lo desafiaban, siempre encontraba consuelo en las visiones divinas que fortalecían su alma. A los 15 años, antes de ingresar en el convento de los capuchinos, tuvo una visión impactante. Un hombre radiante lo guiaba en una batalla contra un gigante, símbolo del demonio. Esta lucha prefiguraba los desafíos espirituales que enfrentaría a lo largo de su vida, siempre protegido por la gracia divina. A los 16 años, ingresó en la Orden de los Capuchinos, adoptando el nombre de Pío en honor a San Francisco de Asís. A pesar de su frágil salud, que lo obligó a interrumpir temporalmente sus estudios, el Padre Pío siguió firme en su vocación. En 1907, hizo sus votos perpetuos, consolidando su compromiso con Dios. 3 años después, en 1910, fue ordenado sacerdote en la Catedral de Benevento. Sus misas, intensas y profundamente emotivas, atraían multitudes y podían durar horas, llevando a los fieles a experimentar la pasión de Cristo. En este periodo, el Padre Pío decidió ofrecer su vida como sacrificio a Dios por los pecadores y por las almas del purgatorio, un gesto extremo de entrega espiritual permitido solo bajo la guía de un director experimentado. Su dedicación incondicional y sus experiencias místicas marcaron su vida como un viaje de fe y devoción que sigue inspirando a millones en todo el mundo. El Padre Pío vivió una vida profundamente marcada por el sacrificio y una entrega total a Jesús. Tras recorrer varios conventos, en 1916 llegó a la tranquila comunidad capuchina de San Giovanni Rotondo, una pequeña ciudad en la región de Gargano, Italia. Allí permaneció hasta el final de sus días, siguiendo una rutina rigurosa e intensa de devoción. Su jornada comenzaba en las primeras horas de la mañana, dedicándose a la oración y meditación en la capilla. Entre sus prácticas diarias destacaba el hábito de rezar 5 rosarios
como preparación espiritual para el punto culminante de su día, la celebración de la misa. Encontraba inmensa alegría en estos momentos de recogimiento, especialmente al amanecer, cuando podía experimentar una profunda comunión con Jesús en la Eucaristía y con la Virgen María sin interrupciones. Solía decir, en los libros buscamos a Dios, pero es en la oración donde lo encontramos. Tras la misa, tomaba una comida sencilla y comenzaba a atender a los fieles, cuya confianza en su consejo crecía rápidamente. Su fama como confesor y guía espiritual se extendió, llegando a dedicar hasta 14 horas diarias a escuchar confesiones. Muchos que habían perdido la fe o se habían alejado de Dios experimentaban una profunda transformación tras escucharlo. Frecuentemente decía, no importa cuántos ni cuán graves sean tus pecados, la misericordia de Dios es infinita. En el difícil año de 1918, marcado por la Primera Guerra Mundial y la pandemia de gripe española, el convento del Padre Pío quedó casi vacío, con solo 3 frailes. En este contexto, el 20 de septiembre, tuvo una experiencia mística que cambiaría su vida. Durante la oración ante el crucifijo en la pequeña iglesia, sintió una paz espiritual indescriptible, como si estuviera en un dulce sueño. De repente, apareció una figura misteriosa, con manos, pies y pecho sangrando, dejándolo atónito y temeroso. El Padre Pío describió que, en ese momento, sintió un dolor intenso, como si su vida estuviera a punto de extinguirse, y afirmó que solo la intervención divina evitó que su corazón dejara de latir. Cuando la visión desapareció, notó que sus propias manos, pies y pecho estaban heridos y sangrando. Desde entonces, comenzó a portar los estigmas de Cristo, un sufrimiento físico y espiritual que lo acompañaría el resto de su vida. Las heridas del Padre Pío sangraban regularmente, con mayor intensidad los viernes, en un simbolismo directo a la pasión de Cristo. A pesar del inmenso sufrimiento, soportaba estas marcas con humildad, viéndolas como una unión con el sacrificio de Jesús. Aunque intentaba esconder las heridas con vendas, atrajeron la atención de médicos y científicos, quienes realizaron rigurosos exámenes sin encontrar explicaciones científicas para las lesiones, que nunca cicatrizaban. El Padre Pío fue el único sacerdote en la historia de la Iglesia en recibir los estigmas visibles de Cristo. Sus misas eran descritas como eventos espiritualmente transformadores, reviviendo la pasión de Jesús de manera casi tangible. Con el tiempo, multitudes comenzaron a peregrinar a San Giovanni Rotondo en busca de bendiciones, orientación y curación espiritual. Entre los innumerables relatos de milagros, uno de los más destacados fue el caso de Gema, una niña nacida sin pupilas y completamente ciega. Tras confirmar los médicos que no había posibilidad de recuperar la vista, la abuela de Gema, llena de fe, rezó fervientemente, confiando en la misericordia divina. Este episodio es solo un ejemplo de las muchas historias que refuerzan la santidad del Padre Pío, cuya vida continúa inspirando a miles de personas hasta el día de hoy. Cuando Gema tenía solo 7 años, su abuela decidió llevarla al Padre Pío con fe y determinación, enfrentando un largo y arduo viaje hasta San Giovanni Rotondo. Al llegar a la iglesia del convento, donde el Padre Pío distribuía la comunión, ocurrió algo extraordinario. Con su inconfundible voz, el Padre Pío llamó a la niña por su nombre. Gema, ven aquí. La abuela y la nieta se abrieron paso entre la multitud y se acercaron al altar, arrodillándose ante el santo hombre. Con una sonrisa acogedora, el Padre Pío escuchó la confesión de la niña y a continuación la invitó a hacer su primera comunión. Tras colocar suavemente su mano sobre los ojos de ella, le dio la comunión. Más tarde, la abuela le preguntó a su nieta
si había pedido alguna gracia especial, pero Gema respondió que no. Poco después, el Padre Pío la bendijo nuevamente y declaró: «Que Nuestra Señora te bendiga siempre». En ese instante, la niña soltó un grito de alegría. «¡Estoy viendo!». El milagro ocurrió ante una iglesia llena de testigos. A pesar de seguir sin pupilas, Gema comenzó a ver perfectamente, desafiando todas las leyes de la ciencia y la biología. Meses después, un renombrado oftalmólogo, el profesor Carangos de Perugia, examinó a la niña y concluyó que, según todo el conocimiento médico, no debería ser capaz de ver. Sin embargo, su visión era completamente funcional, un fenómeno que dejó perpleja a la comunidad científica. Este evento reforzó la fama del Padre Pío como un intercesor divino, atrayendo multitudes a San Giovanni Rotondo. Su reputación como hombre de fe creció, al igual que los relatos de milagros asociados a él. Entre los fenómenos más impresionantes atribuidos al Padre Pío estaba la bilocación, la habilidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. Un caso notable ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. En medio de una batalla, un capitán del ejército italiano vio a un monje capuchino a su lado y, alarmado, le gritó que se apartara de allí. Poco después, una explosión alcanzó el lugar donde anteriormente estaba el capitán. El monje desapareció misteriosamente. Más tarde, al describir lo ocurrido, el capitán descubrió que el hombre era el Padre Pío y viajó hasta San Giovanni Rotondo para agradecerle. Al ver al fraile, cayó de rodillas entre lágrimas, reconociendo que había salvado su vida. A pesar de sus milagros y dones sobrenaturales, el Padre Pío enfrentó persecuciones y calumnias. Muchas personas, incluidos miembros del clero, dudaron de su santidad, movidos por la envidia o el escepticismo. Acusaciones de fraude llevaron a rigurosas investigaciones eclesiásticas que duraron 2 décadas. Durante ese periodo, se le prohibió aparecer en público mientras especialistas examinaban cada aspecto de su vida. Sin embargo, todas las investigaciones confirmaron que los fenómenos asociados al Padre Pío eran científicamente inexplicables. Soportó estas adversidades con una fe inquebrantable, manteniéndose dedicado a la oración. Incluso el Papa Juan XXIII, que inicialmente lo criticó, reconoció posteriormente su importancia espiritual. El Papa Juan Pablo II, que conoció al Padre Pío cuando era un joven sacerdote, destacó la fuerza espiritual del fraile, llamándolo un dibujo de fuego por su resiliencia ante las adversidades. La vida del Padre Pío es un testimonio de cómo aquellos elegidos por Dios a menudo enfrentan incomprensión y pruebas. 2 momentos significativos conectaron la vida del Padre Pío con el futuro Papa Juan Pablo II. Cuando era un joven sacerdote, Karol Wojtyła viajó hasta San Giovanni Rotondo para encontrarse con el fraile, marcando el inicio de un vínculo espiritual que trascendería el tiempo. Aunque llegó tarde y le informaron que el Padre Pío ya no atendería a nadie ese día, al escuchar que un joven sacerdote deseaba verle, el fraile respondió con sencillez: «No puedo decir que no». Muchos creen que desde ese momento el Padre Pío ya sabía que Karol Wojtyła, el futuro Papa Juan Pablo II, estaba destinado a un papel grandioso en la Iglesia. En 1962, ya como obispo y participante del Concilio Vaticano II, Wojtyła supo que una amiga de su juventud, Wanda Poltowska, había sido diagnosticada con un tumor grave e incurable. Sin dudarlo, escribió al Padre Pío pidiéndole que rezara por ella. Aunque el fraile estaba bajo estricta supervisión y sin permiso para comunicaciones directas, la carta llegó hasta él a través de Angelo Battisti, un colaborador cercano. Al recibir la petición, el Padre Pío respondió con su habitual generosidad: «No puedo decir que no». 11 días después, Wojtyła envió otra carta,
esta vez para agradecer. Wanda había sanado milagrosamente momentos antes de la cirugía. Este episodio, presenciado por muchos, reforzó la creencia en el poder intercesor del Padre Pío. Desde joven, el Padre Pío enfrentó intensas batallas espirituales. Visiones de demonios en formas aterradoras lo perseguían, haciéndose aún más frecuentes a lo largo de su vida. Su lucha contra el mal inspiró a figuras como el renombrado exorcista del Vaticano, el padre Gabriele Amorth, quien veía en el fraile a un poderoso aliado. Durante los exorcismos, los poseídos solían gritar: «¡No! ¡Ese fraile no! ¡Apártenlo de mí!». Para Amorth, el poder espiritual del Padre Pío era evidente, incluso después de su muerte. Además de su fortaleza espiritual, el Padre Pío dejó un legado tangible de caridad. Fundó la Casa Alivio del Sufrimiento, un hospital pionero en el sur de Italia, dedicado a ofrecer atención médica de calidad y compasión a los más necesitados. Fieles a su ideal de dignidad humana, las camas del hospital no tenían números, sino los nombres de los pacientes, creando un ambiente acogedor y personalizado. Durante 50 años, el Padre Pío vivió en San Giovanni Rotondo, dedicándose a la oración y al servicio de los fieles. Aunque su fama de santidad se extendió por todo el mundo, mantuvo una vida humilde. No buscaba protagonismo, prefiriendo la sencillez de su fe y sus acciones. En sus últimos años, su salud se deterioró, pero permaneció firme en su misión. El 23 de septiembre de 1968, a los 81 años, el Padre Pío falleció en paz, poco después de celebrar su última misa, profundamente emocionado. Su muerte fue un acontecimiento significativo en Italia, reuniendo a miles de personas en San Giovanni Rotondo para rendirle homenaje. 3 años después de su muerte, el Papa Pablo VI destacó su importancia con estas palabras: «No era un gran filósofo ni un sabio. No tenía recursos materiales, pero celebró la misa con humildad. Rezó desde el amanecer hasta el anochecer y fue, sobre todo, un hombre de Dios». La beatificación del Padre Pío tuvo lugar en 1999, reconociendo milagros como el de Consiglia de Martino, una mujer curada de forma científicamente inexplicable. Su canonización, en 2002, por el Papa Juan Pablo II, consolidó su lugar como uno de los santos más queridos y venerados de la Iglesia. Hoy en día, los fieles peregrinan a San Giovanni Rotondo y Pietrelcina en busca de inspiración y consuelo espiritual. Su legado trasciende el tiempo, reflejando una vida de amor, fe y servicio. Como él decía, el amor es el hilo que une todas las virtudes. Sin él, todo se desmorona. Si esta historia te ha conmovido, deja tu me gusta y suscríbete al canal para más contenidos inspiradores. Comparte este video con tus seres queridos y recuerda, Dios siempre bendice a quienes confían en su misericordia.